familia tiene diferente manera de vivir. Por lo menos hay una parte que siempre la mayoría, creo que de los varones somos los que participamos en eso, y es a veces cuando entramos a la cocina el bote de la basura está llenito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo y llevarlo para afuera. Eso es servir también. Amén. ¿Sí sabía usted eso? ¿Por qué? Porque estamos sirviendo en nuestra casa. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de servir, es algo lindo. ¿Sabe por qué? Porque usted puede encontrar a alguien, por lo menos ahí en la lavandería, que lo mire que ande dando vueltas y vueltas y vueltas, y usted le pregunte, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste o por qué está caminando para un lado y otro? Y le va a decir, es que lo que pasa es que vivo un poquito retirado de aquí y no tengo rayo. Amén. Esa es una manera también de servir, que usted venga y le diga, no, pues súbase a mi carro, yo lo llevo. Amén. Esa es otra manera como nosotros podemos servir. Jesucristo les dijo a sus discípulos, les dijo, entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando leemos esta escritura, nos queda claro a cada uno de nosotros qué sobresaliente es el servicio, pero escudriñado el texto podemos encontrar que hay algo más que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Jesús toca el tema cuando la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, se acercó a Jesús junto con sus dos hijos para hacerle una petición que quedó considerar controversial para el resto de los demás discípulos. ¿Por qué? Porque todos escucharon. Si usted lee en principio, la mamá le dice de que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda cuando Jesucristo está en su reino. Amén. Y eso en realidad a cada uno de nosotros, a veces nosotros, ¿verdad?, decimos, bueno, mira, muéveme esta silla de aquí, por favor. Amén. O muéveme esta silla para allá. Eso es servicio, pero a veces nosotros lo hacemos así. ¿Cuántos usan esto? De los que están aquí. ¿Ninguno? Yo no me trueno. Amén. Yo cuando le hago así a mi hija ya, porque no me debe de ese cuando le digo ya, rápido. Es ya. Mire, esta señal así es una señal en la cual nosotros no estamos pidiendo algo adecuadamente. Esto en mi país significa que tienes que moverte. Y a veces la mujer viene y ¿qué hace? Hazme esto, tráeme esto. Y así. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. Nuestros hijos está bien. Amén. Pero en nuestro matrimonio, ¿qué pueda pasar? Amén. ¿Sí me están entendiendo? Gloria a Dios. En San Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Amén. ¿Qué es lo que esta mujer quería? Influenciar algo en Jesús, en lo cual ella quería mandar. No era la manera en la que ella estaba pidiendo las cosas. A veces nosotros queremos de que las cosas caminen como nosotros las queremos. Y a veces queremos nosotros gobernar de una manera de que no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Servir primeramente. ¿Sabe que tanto en la iglesia, en el matrimonio, en el trabajo, es muy importante el servir cada uno de nosotros? Yo trabajé en una fábrica donde se hacían ¿cómo le llaman a esto? Era lo del las trailas de los troques grandes, los frenos, pero eran unas cosas así redondas. ¿Cómo es que le llaman a esto? Las fricciones. Y ahí era algo que
si usted veía para que alguien viniera y le pusiera material a los que estaban poniendo en la máquina, no era fácil. Amén. Tenía que estar el jefe o el manager, como usted le llame, diciendo, hey, mira, ponle material a ellos. Y a veces uno puede cubrir ese puesto también. Yo ahí en esa compañía yo metía las fricciones a lavarlas, porque vienen bien sucias, con polvo, con tierra, con un primo de mi esposa. Pero a veces yo miraba que no tenían los muchachos cómo trabajar, y como eso era de meter la fricción a la máquina para sacarle el hule, entonces la máquina viene y le mete unos pines que lleva eso. Pero la mayoría solo se quedaba viendo nada más, y yo venía y me iba a traer, porque pues había que traer un gato y meterlo en la paleta, y a traerle la paleta a ellos ahí. Era bien fácil, quizás unos 2-3 minutos, pero eso es un servicio. No me correspondía a mí, pero lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que ganarse a la gente. Esa era una manera como después yo podía hablarle a la gente acerca de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Gloria a Dios. Zebedeo era una familia muy influyente en esa región. ¿Por qué? Porque ellos tenían dinero, vivían de lo que era el pescado ahí, el lugar donde vivía Pedro, donde vivían todos ellos. Ya ve que el sábado estuvimos hablando de que 7 de los discípulos de Jesús eran pescadores. Amén. El sábado hablamos acerca de la visión del pescador, y entonces estos 7 pescadores estaban ahí en esa región. Y ahí era algo muy importante, porque Zebedeo era una persona muy influyente, tenía mucho dinero, quizás tenía barcos y tenía trasmayos para pescar y todo, y gente que él le pagaba. Entonces, que tenía un negocio pesquero próspero. Posiblemente esta mujer se sentía con cierta autoridad sobre Jesús para hacer este tipo de peticiones, pero la respuesta de Jesús fue concreta al decirle que no le corresponde al poder cumplir ese deseo. Quizás ella era la que influía cuando Jesús llegaba a esa región. Me imagino de que ella cocinaba, ¿verdad? Hacía unas gorditas y le llevaba, o cualquier comida. Entonces ella tenía influencia, y a base de esa influencia ella quería decirle a Jesús qué hacer en el ministerio. Esto incomodó al resto de los 12 discípulos y se enojaron contra ellos. Por eso el versículo 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús aprovecha esta oportunidad para darles una enseñanza que cambiará su perspectiva en cuanto al servicio. Amén. A veces nosotros pensamos, fíjese bien, en el trabajo, cuando usted tiene 4 o 5 en el grupo, amén, ¿quién cree usted que es el que mejor trabaja, o es el que más trabaja? A ver, si alguien me puede decir acerca de eso. ¿Cómo pasó? Si hay 5, amén, ¿quién es el que más trabaja? ¿Los que pueden, o el chalán, o cómo es que le llaman ustedes? Nosotros le llamamos ayudante. El chalán. ¿Amén? ¿Alguien más? El chalán, porque él le cubre todo lo... Es el que por el que tiene que cubrirle todo lo que necesitan ellos. Le tiene que arrimar todo. Y es el que trabaja más. Miren, eso es cierto. Ajá, el chalán es un servidor en el grupo. Si alguien quiere agua, ¿qué hace? Le dice: hey, mira, tráeme agua ya, tráeme una botella de agua. Que mira que me hace falta un coquín, que mira que tráeme esto aquí, que mira que alcánzame esto aquí. A veces, miren, a veces hay personas las cuales queremos que todos nos lo pongan en la boca cuando tenemos un ayudante. Amén. Sí, así es. Eso es con todos. Yo les digo porque yo manejo 3 personas. Amén. Son 4 conmigo. Y a veces a mí me toca el chalán también.
Amén. A veces de que están las cosas cerquita me dicen, tío, páseme eso, o hermano, páseme eso. Y tengo que hacerlo, ¿sabe por qué? Primeramente porque soy el jefe. Amén. Y yo tengo que enseñarles a ellos lo que es un servicio. Y así mismo cada uno de nosotros debemos de aprender también, tanto a pedir las cosas como a hacerlas también. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús les habla acerca del sistema de gobierno de este mundo, un sistema de corrupción y de abuso y de poder, vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que hace, por lo menos, el presidente de Estados Unidos? Amén. ¿Qué es lo que él hace? Él tiene su gabinete, pero nada más ordena. ¿Por qué? Porque él tiene potestad, tiene influencia sobre la gente que está debajo de él. Por eso es de que Jesús les está hablando y les dice, hey, entre ustedes 12 no va a ser así. Entre ustedes 12 les dice, va a haber un sometimiento. El que le sirva al otro, ese va a ser el más grande. Amén. ¿Y qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Servir. Servir. Amén. Eso es lo que más nos cuesta a cada uno de nosotros. Es más, mire, si hay algo que a usted le gusta, amén, no se lo va a dar a otro. ¿Sí o no? O también no nos gusta que nos manden. Sí. Ese es un punto muy importante. Mire, si usted va con su esposa al mall, amén, si usted le dice, mija, mira, te voy a dar 20, 25 minutos, ya le enojó. Amén. La esposa quiere que uno le dé 2 o 3 horas, porque empezó aquí, vio una falda y una blusa aquí, y se fue a dar la vuelta a toda la tienda. Amén. ¿Por qué? Se acabó la paciencia del varón. Pastores, tiene que combinar la falda que vio aquí con la blusa que va a ver hasta allá. Después que regresa, fíjense bien, después que regresa de ver todo lo que vio hasta allá, vino y agarró lo que vio aquí en principio. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Amén. Ser servidores. A veces no queremos nosotros hacer las cosas para otra persona. A veces nosotros decimos, no, es que yo en realidad yo no nací para esto. Nadie nació para eso. Nadie. Nadie. Pero tenemos que aprenderlo. Amén. Gloria a Dios. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero Jesús les dice, con ustedes será diferente, mas entre vosotros, les dice en el versículo 26, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Imagínense. Amén. Imagínense cómo va a ser eso. Que en el cristianismo es diferente. Hay líderes, mire, por eso es de que a veces llamar líderes en las iglesias no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque el líder ya no quiere hacer nada. El líder solo quiere hacer nada más de que ver que los demás lo hagan, pero ya no lo quiere hacer. Pero un discípulo no. Un discípulo va aprendiendo día con día. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Amén. Amén, amén. En esta porción de la escritura Jesús dejó en claro que no está en contra de aquellos 2 discípulos que deseen ser grandes y ser los primeros, pero que en su gobierno no será igual como en lo que es en el mundo actual. Jesús les dice que las aspiraciones son buenas, no es malo aspirar a más. Jesús mismo estaba preparando a los 12 para ser apóstoles. No serían seguidores toda su vida. Llegarían un tiempo en que tendrían autoridad y donde ellos juzgaran a las tribus de Israel con el gobierno de Dios. Amén. Llega un tiempo en el cual nosotros aprendemos a ser servidores. Mire, a veces cuando nosotros llegamos a la iglesia, entramos y lo primerito que hay es basura por todos lados. Amén.
Muchos vienen, ponen la tarima, ponen los instrumentos, ponen las sillas, porque es fácil. Amén. Es fácil. Pero para que usted mire a alguien que vaya al cuarto a sacar la escoba para recoger toda la basurita que está ahí, no lo va a ver tan fácil. Amén. A veces, una vez un hermano me dijo, pastor, ¿por qué usted hace eso si ese trabajo ya no es suyo? Amén. Pero ¿cómo vamos a aprender si en realidad el propio Jesús dijo, yo no vine a esta tierra para que me sirvan, sino para servir? No se nos debe de olvidar a nosotros que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, que somos hombres y mujeres los cuales estamos aprendiendo de lo que Él hacía. Amén, gloria a Dios. Pero que todos tendrán que pasar por un proceso antes de ser grandes. Como discípulos debemos mentalizarnos que fuimos llamados y escogidos a tener ganas de superarnos. Este es un gran problema. No toda la vida tienes que ser el segundo, puedes ser el primero. Pero ¿cómo vas a llegar a ser el primero? Amén. ¿Cómo? Primero tienes que empezar de lo más bajito. Hoy en día, ¿qué pasa? Mira, si yo le pregunto a alguien y le digo, mira, ¿quieres ir a trabajar conmigo? Me dicen, ¿qué trabaja? Le digo, en siding, en construcción. Me dice, eso ya lo sé yo todo. Así dice la mayoría. Amén. Y los llevas al trabajo y ahí están de brazos cruzados. No hayan ni qué hacer. No saben, pero ni siquiera agarrar la máquina. Amén. Cuando agarran la tijera del siding, no saben ni dónde van los dedos para la tijera. La tijera esa tiene maneras en donde ponerle los dedos para cortar el siding. Pero, ¿qué pasa? A veces lo sabemos todo. Como hay un dicho, allá en mi país había uno que le decían sábelo todo. ¿Por qué? Porque él todo lo sabía, aunque no pudiera hacerlo. Y hoy en día sí pasa. A veces pensamos nosotros de que ya lo sabemos todo, pero no, tenemos que aprenderlo primero. Gloria a Dios. Deuteronomio 28:13. Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandatos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y que los cumplas. Amén. ¿Cumplirlos en qué manera? Siendo nosotros siempre las personas que nosotros fuimos antes. Las personas que en realidad nosotros necesitamos ser. Pablo dijo en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Alguien me decía en la iglesia, me decía, yo quiero ser un pastor. Les digo, gloria a Dios que quiere ser un pastor. Amén. Pero yo quiero que me digan cuál es el proceso para ser pastor. Amén. Porque el proceso es lo más duro, hermano. El proceso es lo más difícil. A veces dicen, ay, ya tiene 4 o 5 años de ser pastor, pero no se dieron cuenta el proceso que uno pasa. Anoche hablábamos con un hermano acerca de lo que nosotros pasamos. 3 años en los cuales para este tiempo del frío teníamos que andar prestando para la renta porque no ajustábamos ni para la renta ni para los biles. Ahora ya pasó ese proceso. Ahora hay otro nivel. Ahora Dios bendijo nuestra vida, nuestra familia. Entonces, ¿por qué? Porque ya se pasó por un proceso. Entonces, tenemos que pagar el precio. Lucas capítulo 6 y versículo 40. Este versículo lo tenemos que tener muy en claro nosotros. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Amén.
Yo tengo un grupo de la junta directiva donde les mandé algo que yo escribí acerca de ser pastor. Acerca de, a veces nosotros llegamos a la iglesia y vemos algún desperfecto y decimos, ay, si yo fuera pastor, esto no pasaría. Amén. Si yo fuera pastor, esto no fuera así. Gracias a Dios que Dios no se fijó en los perfectos, sino que se fijó en un imperfecto, en un pastor que tiene sus defectos. Amén. A veces nosotros queremos las cosas perfeccionadas, pero eso no es así. Tenemos que empezar desde abajo y saber lo que es un servicio. San Juan capítulo 14 versículo 12 dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo el Espíritu Santo va a morar en nosotros de una manera sobrenatural? ¿Sabes cuándo? Cuando nosotros nos sometemos a Dios. Cuando a veces ya dejamos de gritar, a veces ya dejamos de tirar los trastes. Amén. Porque antes así éramos. Yo antes aventaba todo en la casa y mejor me iba de la casa y le huía a los problemas. Amén. Pero hoy me aguanto. Le digo, Señor, ayúdame. Amén. Porque así tiene que ser. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender. A veces el machismo de cada uno de nosotros, tanto del hombre como de la mujer, hace que los problemas se vuelvan más grandes. Y nosotros tenemos un Dios que es más grande que el problema que existe en nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Está claro que en todos estos textos Dios nos da la oportunidad de crecer, de aspirar más. No es malo desear posiciones en el reino de Dios. Se trata de crecer, no estancarse. Si usted pone un negocio, ¿qué es lo que usted quiere? Amén. Crecer. Es muy bueno crecer, hermano. Amén. Si usted va a poner una panadería, gloria a Dios, ponga una panadería. Si va a poner una tienda, gloria a Dios, ponga una tienda. Pero usted tiene que aprender de que el negocio y Dios tiene que ser Dios y el negocio. ¿Por qué? Porque muchos a veces nos olvidamos. Cuando tenemos el negocio nos olvidamos de que Dios nos ha dado lo que ahora nosotros poseemos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Lucas capítulo 13 versículos 18 y 19 dice: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén. ¿Qué significa esto, hermano? Que el liderazgo tiene que crecer. El liderazgo no es nada más que nosotros hoy estamos haciendo algo y no vamos a crecer. No, no, no. El liderazgo es de que todos aprendan. Como les dije, cada uno de los que estamos aquí tenemos que un viernes dar un estudio. ¿Para qué? Para poder ir superando, ir subiendo de nivel. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Amén. En el liderazgo y en el ministerio hay ambiciones buenas de querer ser mejores y superarnos. Pero para ser grandes en el reino de Dios tiene un proceso. No hay imposición, o como diríamos, amén, ahí no hay palancas. Amén. Si usted viene y usted va a una fábrica o a un lugar